Resulta ser que se ambapó Buenos Aires de 1971, 72, me abeja. Usted tiene cara ahí, órale. Y también el andave boliviano tiene cara ahí, había sido el combatiente de la guerra del Chaco, de apellido Zambrano, un señor boliviano. Usted se le pelo mitad, Paraguay, pero dice México, entonces, dice la cara, yo sea, o ya cerca. Dice, ¿usted es paraguayo, señor? Sí, paraguayo. ¿Tiene algún pariente, algún vecino de combatiente de la guerra del Chaco? Yo tengo 3 tíos míos que uno se quedó en el Fortín Anagua y otro se fue en casa otra vez, evacuado, perdió un ojo por refilón de bala. Y el otro sí que la pierna a un lado rompió todito con bala de mortero, me contaron, le dije. Entonces usted, señor, me va a decir, usted joven me va a decir, me dijo que una cosa que me tenía muy interesado de saber, alguna vez decía que he de saber alguna vez antes de morirme. ¿Y qué puede ser, señor? Había una mujer blanca, hermosa, de cabello rubio encrespado, dice, tenía corona amarilla y manto azul, y llevaba en su brazo cantarilla. Él me dijo en otro término, pero yo entiendo, así que era alcantarilla que... Una tinaja y más idea allá. Debe ser tinaja. Bueno, y que le daba a los heridos agua, a los moribundos. No le importaba boliviano o paraguayo, a todos los heridos le daban. Bueno, entonces, y le teníamos demasiado, queríamos agarrarla, prisionera. Y teníamos la orden de agarrarla viva a esa mujer para saber de dónde viene, qué está haciendo y por qué vino ahí en la guerra, porque venía con los paraguayos, venía. Bueno, ya lo teníamos bien acorralada, dice, y de repente nos agarraba una sombra y desaparecía de nosotros. Y ahí yo le dije, esa es la Virgen de los Milagros de Caacupé, señor. Esa es la Virgen de los Milagros de Caacupé, que se fue a defenderle, a acompañarle a sus hijos que luchaban contra Bolivia, le dije. Ahora ya puedo morirme tranquilamente, ya sé. A la cabeza me va a hacer felicitar. Está por el año que está año día, piatu. Ahora se iba a pocar, y se va a poder hacer cuina, vea. Piatu, pues ahora o la se hay cojabe o pepe allá pomita con la pura. Usina Cuñamato Jurimi, allá vamos a esa cosa, la realidad de la historia de Cuñamato Jurimi. Pero en aquel tiempo ya Belino Paredes era este músico se vecino cada batalla igual te digo no yo manó sino ya de ella por la música año 10 años primero ya por la música año 10 oí oreja enseguida hubo pequeño grupo electrónico pero 1 de marzo Super Clan 80 era con la voz de ñoños de grababa la primera grabación ya pero grabamos otro conjunto en son de polka. Aunque el último tiempo que tú grababa Luis Américo Luzari ya por su son de llamamejo, pero tú sabes qué país mamá. Pero usted tiene mío, oíste la gente. Don Bonifacio, más o menos año para que oigo vea la Jaira que es la cuña Manto Jogumi. Y en 1970, en la década del 70, al principio de la década del 70. En la década del 70. Sí. Bueno, ñando, mira, empezamos el Luis Américo Luzari de Jagüey, bueno, hay varias versiones. Sí, hay varias. Pero cuál oye cuá vea cuál oye ñendo vea cuál oye yure vea japeango y que tú hacer lo mitad yo y cuá mamba y se para acá es ñoy cocala y cuá pues tu ume ha hoy coina estaba Caraguatá el departamento de Cordillera ve cuñá Manto Jogumi aquí en Voces del Paraguay. De ser sin de ser y cuera se pura y pega eva y pota pejendo mi va se ve y pete y bolisa coreva o momba erwa sueteva cuña manto houmi da peicua y pape está de más por anduva los paraguayos de uva cuña manto houmi y se cucumo no tija y corona sayuba y lleva a un boy herido cuera mimi
se sumi marangatu dai porimo aine voyo yaha upeo de seco se pura heipe condera mi peina muera kwa esta vez se miro joro mongoraro y me jaisa roya garamagua y se prisionera veí ayante ore a huir con y entregata un guaisa o vego para ay so parei ore huir upe vagina la virgen milagro y teba ese oreate baiteba cada diciembre un ajé ojo acuéñate en la contienda chaqueña hoy pote voy me cuera tu base